Yo soy Grecia de Jesús y soy psicóloga sanitaria del Servicio de Promoción de la Salud de Sanitas. Os damos la bienvenida a este taller sobre autoestima. El taller tendrá una duración aproximada de entre 25 y 30 minutos y mientras se desarrolle podéis ir dejando vuestras preguntas en el símbolo de interrogación en la parte de arriba de vuestras pantallas. Vamos a comenzar. Primero vamos a hablar desde la autoestima, desde un concepto un poco más teórico. Vamos a explicar qué es la autoestima como tal y vamos a pasar posteriormente a explicar los tipos de autoestima. Cuando terminemos con esta parte, haremos una dinámica práctica en la que realizaremos un ejercicio sobre un análisis DAFO enfocado a la autoestima. Y luego vamos a dar algunas herramientas prácticas, algunas pautas prácticas para mejorar la autoestima y finalizaremos con pautas prácticas también, pero en este caso para ayudar a alguien que tenga una baja autoestima. Vamos a comenzar con ello. Para hablar sobre autoestima es fundamental empezar hablando y explicando lo que es el autoconcepto. El autoconcepto consiste en qué y quién pensamos que somos, tanto de manera consciente como inconsciente. Y para ello vamos a tener en cuenta factores que sean tanto físicos como psicológicos de nuestra persona y también lo que pensemos sobre nuestras cualidades, pero también sobre nuestros defectos. Por encima de esto estaría el componente autoevaluativo, es decir, la autoestima. En otras palabras, la autoestima es el valor, ya sea positivo o negativo, que tenemos sobre nuestro autoconcepto. La autoestima consta de dos componentes, que son el sentimiento de capacidad personal y el sentimiento de valía personal. ¿Qué significa esto? El sentimiento de capacidad personal hace referencia a la confianza que tenemos sobre nosotros mismos. El sentimiento de capacidad personal es el juicio implícito que hacemos sobre nuestras habilidades y nuestras capacidades personales. Este sentimiento nos va a ayudar a comprender y resolver los conflictos o problemas que puedan aparecer en nuestro día a día. Por ejemplo, yo puedo pensar que estoy pasando una época complicada y difícil, pero ser consciente de que tengo una fortaleza que es la persistencia que me está permitiendo avanzar de manera progresiva en esta época que estoy percibiendo tan difícil para mí. Por otro lado, tenemos, como decíamos, el sentimiento de valía personal. ¿Qué significa esto? Se trata del derecho que tenemos de ser felices. Se trata del respeto que le damos a nuestras necesidades, a nuestros deseos y a nuestros intereses, como por ejemplo pensar que merecemos tener un trabajo que nos guste. También es importante cuando hablamos de autoestima tener en cuenta cuáles son los factores que permiten que se desarrolle un tipo de autoestima u otra. Y vamos a destacar dos factores concretos, que serían la aportación ajena y el comportamiento con nosotros mismos. Es fácil a lo largo del desarrollo de nuestra autoestima distanciarnos de un concepto positivo sobre nuestra identidad. Sobre todo va a influir que percibamos de forma muy negativa las aportaciones ajenas, lo que venga de fuera, la información que no sea positiva y venga de fuera y yo la magnifique. Este es un factor que va a influir en que yo me distancie de una autoestima positiva. Pero sobre todo, lo más importante de todo es nuestro comportamiento con nosotros mismos. El diálogo interno que tengamos con nosotros mismos también cuenta, no solo cómo actuamos de cara a los demás, sino también cómo actuamos con nosotros mismos cuando hablamos con nosotros mismos. Es decir, que cuando faltamos a nuestra honestidad, a nuestra autorrealización, a nuestra integridad y emitimos juicios hacia nosotros mismos, hacia nuestros errores, hacia nuestros comportamientos y nos automachacamos, estamos dejando una huella muy importante en nuestros esquemas mentales.
lo cual va a influir en cómo nos vamos a percibir a nosotros mismos. Más adelante recogeremos de nuevo esta característica porque es muy importante tenerla en cuenta a la hora de decidir mejorar nuestra autoestima. En conclusión, ¿cómo definimos la autoestima? Pues bueno, vamos a rescatar una definición propuesta por los autores Craighead, McHale y Pope, que dice que la autoestima es la evaluación de la información contenida en el autoconcepto y que deriva de los sentimientos sobre el sí mismo. Vamos a hablar a continuación sobre los tipos de autoestima. Existen distintas clasificaciones de los tipos de autoestima según los autores. En este taller vamos a destacar la clasificación propuesta por Hornstein. Este autor propone que hay 5 tipos de autoestima. Vamos a ver cada uno de ellos y a explicar en qué consisten. Tenemos la autoestima alta y estable. ¿Qué significa este tipo de autoestima? Este tipo de autoestima caracteriza a las personas que tienen un control interno sobre su bienestar y sobre sus decisiones. Es decir, que son personas cuyo bienestar va a depender de sí mismos. No se dejan influir por los acontecimientos externos. Y luego, por otro lado, son personas que saben defender sus propios intereses y su forma de pensar de una manera calmada. Un ejemplo podría ser, yo, a pesar de tener épocas en las que no soy muy productiva, soy consciente de que soy una buena profesional. O a pesar de que tenga épocas en las que no entienda muy bien a mi hijo, sé que soy una buena madre. Es decir, permanecemos estables con nuestras habilidades y con la estima que tenemos hacia nosotros mismos a pesar de la situación que estemos enfrentando. Luego, por otro lado, tenemos la autoestima alta e inestable. A diferencia de la anterior, este tipo de personas con este tipo de autoestima sí que se van a dejar influenciar por los acontecimientos externos. Son personas que son conscientes de sus habilidades, pero que se desestabilizan ante los fracasos o cuando alguien no opina lo mismo que ellos. Y por tanto van a utilizar una autoexigencia muy elevada precisamente para evitar enfrentarse a esas situaciones que tanto malestar le generan, situaciones en las que puedan percibir o un rechazo o un fracaso. Por otro lado, tendríamos la autoestima baja y estable. Este tipo de personas son personas que dudan mucho de sí mismas, son muy inseguras, están constantemente pidiendo la aprobación y la opinión de los demás. Son personas que no tienen un buen concepto de sí mismas y que, aunque desde fuera se le diga algo positivo, siempre van a tender a ese malestar debido a cómo se sienten consigo mismos. Un ejemplo podría ser, todo el mundo me dice que bailo muy bien, pero realmente yo no creo que se me dé bien bailar. No se me dan muy bien muchas cosas. Ese podría ser un ejemplo de un tipo de autoestima baja y estable. Tenemos también la autoestima baja e inestable. ¿Qué quiere decir esto? Son personas que intentan constantemente pasar desapercibidas. Todo lo que ocurra afuera les va a influir directamente. Van a ser muy sensibles y muy influenciables a la opinión de los demás. Un ejemplo podría ser, mi pareja me ha dicho que esta camiseta no me queda bien. ¿Será que no me quiere? ¿Será que ya no le gusto? Es decir, que siempre cualquier evaluación que no sea del todo positiva les va a llevar a un extremo de pensamiento en el que van a llegar siempre a la conclusión de que algo malo está pasándoles a ellos, de que hay algo malo en ellos. Y ya por último, vamos a destacar lo que es la autoestima inflada. Es muy común
que en nuestro lenguaje informal, cotidiano, hablemos de autoestima alta o baja, o incluso hablemos de autoestima altísima. Bien, por eso os traigo esta clasificación de tipos de autoestima, porque no es del todo así. Autoestima altísima no existe. Hablaríamos, por ejemplo, de una autoestima inflada, en la que realmente la base de la autoestima puede estar muy dañada. ¿Por qué? Porque son personas que se relacionan con los demás desde la supremacía, desde la intolerancia. Son personas que no admiten la autocrítica no es una posibilidad en su día a día y que por ello tienen una actitud en la que culpabilizan constantemente a otros, ya que si hay la mínima posibilidad de que ellos tengan la culpa de algo, se derrumbarían. Un ejemplo de esto podría ser una persona que piensa o que dice: no, yo nunca cometo errores, yo lo hago todo bien. Teniendo en cuenta estos tipos de autoestima, vamos a concluir esta diapositiva transmitiendo que la autoestima es universal. Esto quiere decir que da igual el punto en el que nos encontremos de nuestra autoestima a día de hoy. La autoestima es un proceso, es cambiante, y el mero hecho de que estemos vivos nos da el derecho de esforzarnos por ser más felices. Vamos a pasar a el siguiente área que vamos a analizar de la autoestima. Vamos a explicar algunas de las características más relevantes de una persona que tenga una baja autoestima. Bueno, la primera característica que resaltamos es el sentimiento de inutilidad. ¿Os acordáis al principio cuando hablábamos de los componentes de la autoestima? Hablábamos del sentimiento de capacidad personal. Pues las personas con baja autoestima no se sienten capaces, por tanto, van a sentirse constantemente que son inútiles. Por ejemplo, pensar: yo no sirvo para nada o nada se me da bien. Ese tipo de pensamientos irían de la mano con una característica como esta, con unos sentimientos de inutilidad. Otra característica importante a tener en cuenta de las personas que tienen baja autoestima es el sentimiento de inseguridad. Sienten inseguridad sobre sí mismas, sienten inseguridad sobre sus decisiones, son indecisas, por tanto, están constantemente preguntando a los demás. Un ejemplo podría ser: yo no sé si soy capaz de bailar, no sé si se me va a dar bien. ¿Tú qué crees? Bueno, lo voy a intentar. Bueno, no, mejor no. ¿Para qué si es que no se me da bien? El estar constantemente en esa inseguridad a la hora de tomar decisiones. Luego, otra característica muy importante de las personas que tienen baja autoestima es que tienen dudas constantes sobre sí mismas. Es decir, no se conocen del todo bien. Y si hay algo que intuyan de su autoconocimiento, no lo terminan de validar del todo. Por ejemplo, no sé si quiero bailar o no quiero bailar, no sé si me gusta bailar o no me gusta bailar. Luego, otra característica que es imprescindible en personas que tienen baja autoestima es la culpa, el sentimiento de culpa. Son personas que cuando las cosas van mal, casi automáticamente están buscando alguna explicación en sí mismas. Y claro, la explicación normalmente va a ser negativa. Un ejemplo podría ser: esta situación en el trabajo, este proyecto en el trabajo no ha salido bien y es porque yo me tenía que haber esforzado muchísimo más. He perdido esta oportunidad la hemos perdido por mi culpa, ya no tendremos una oportunidad similar nunca más. Son personas además que se obsesionan con esta culpa y que se automachacan a menudo por ello. Y esto les suele pasar también en las relaciones interpersonales. Acaban poniendo el foco de atención en sí mismas. Luego, otra característica de las personas con baja autoestima, que también es muy importante, sería el miedo a participar plenamente en la vida. Por ejemplo,
dejan de lado actividades agradables, tareas o cosas que les hacen sentir bien porque priorizan las actividades que hacen sentir bien a otras personas o priorizan otro tipo de cosas en su vida que no es aquello que les gusta. Por ejemplo, me apetece mucho hacer este plan, pero no lo voy a hacer, no es para mí. O es que no tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer y que esto se repita un día sí, un día también. Es decir, sus intereses y sus deseos se quedan a un lado, apartados, no son importantes. Luego, otra característica de las personas con baja autoestima es que tienen una vaga sensación de no ser suficientes. Constantemente está ese run run o esas rumiaciones, como lo llamamos en psicología, en las que idealizan a los demás y de sí mismos no son capaces de ver cualidades o cosas positivas, como por ejemplo, este amigo que tengo es que se organiza muy bien, tiene una vida muy estable, yo en cambio es que soy un desastre en todo. Este tipo de pensamiento podría encajar con esta característica. Y ya por último, vamos a destacar la característica de que en ocasiones las personas con baja autoestima tienen dificultad para reconocer estos síntomas de baja autoestima y admitirlos. Muchas veces estas personas están tan enfocadas en lo que hay fuera, tan enfocadas en los demás, tan enfocadas en las necesidades y los deseos ajenos, que desconocen cómo se encuentran ellas mismas y si lo están pasando mal y si realmente se están sintiendo inseguras o no. Esta consciencia desaparece. ¿Qué explicación le podemos dar a una persona que tiene baja autoestima? Bueno, hablábamos al principio de los factores del desarrollo de la autoestima, tanto las aportaciones de fuera como el comportamiento que tengamos con nosotros mismos. Es importante que cuando somos conscientes de que ya con una edad adulta tenemos una autoestima que es deficiente o que puede mejorar, es muy importante que agreguemos un toque de responsabilidad en el sentido de que lo que tenemos que mejorar al máximo es nuestro comportamiento con nosotros mismos. Es decir, por muy bien que te traten otras personas desde fuera, las personas que te quieren no van a poder respirar por ti, tener motivación por ti, actuar por ti. Por tanto, es muy importante que lo que cambiemos sea nuestro propio comportamiento, seamos nosotros los que nos hagamos responsables de que nos vaya mejor, de sentirnos un poco mejor. Por ejemplo, yo por mucho amor que reciba de fuera o admiración de los demás o por mucho éxito que tenga en general, eso no me garantiza en absoluto que yo me vaya a sentir bien conmigo misma. Y esto tiene mucho que ver con lo último que vamos a resaltar de este tema de la baja autoestima, que es que el éxito sin autoestima positiva es la sensación de impostor. No sé si habéis oído hablar del síndrome del impostor. Hace referencia a alcanzar el éxito en algo y sentir que no somos merecedores de ese éxito, por tanto estamos constantemente con miedo de que nos pillen porque nos sentimos unos impostores ante ese éxito que he conseguido. Por tanto, aquí volvemos a destacar que los éxitos pueden ayudarnos desde luego, pero si yo no gozo de una autoestima saludable por dentro, da igual el éxito que yo consiga por fuera, que siempre va a estar ahí ese malestar. Llegamos al punto en el que vamos a pasar a la parte más práctica de este taller. Vamos a empezar con una dinámica en la que os voy a proponer una reflexión. Si tenéis un cuaderno a mano, incluso puede ser interesante que lo apuntéis, o si no, simplemente pensadlo. Vamos a hacer un análisis DAFO de nuestra autoestima, de nuestro autoconcepto. Muchas personas podéis conocer el análisis DAFO relacionado con la empresa o con la economía, pues en este caso vamos a aplicarlo a nosotros mismos. Y la razón por la que vamos a hacer esto es porque el análisis DAFO nos va a permitir conocer tanto nuestras debilidades como nuestras fortalezas, como nuestra percepción sobre lo que nos está rodeando. Yo recomiendo hacer este tipo de actividad cuando estamos ante una
ante una situación o unas circunstancias que están siendo difíciles para nosotros. Vamos a poner un ejemplo. La D. La D identifica las debilidades. Yo puedo ser consciente de que tengo una debilidad que es la timidez. Vamos con la A. La A serían las amenazas de la situación. La amenaza de la situación inventada, en este caso, podría ser una mudanza. Tengo que mudarme a un país nuevo y tengo que hacer nuevos amigos, un nuevo círculo. Fortalezas. Soy consciente no solo de que tengo la debilidad de mi timidez, sino que también tengo fortalezas, como por ejemplo, que tengo un buen sentido del humor. Y vamos con la O, que serían las oportunidades de la situación. Pues tengo la oportunidad de mejorar y aumentar mis círculos sociales, aumentar mi grupo de amistades. En este ejemplo, lo que estamos haciendo es enfocarnos a una situación difícil para una persona, sobre todo enfocada en sus habilidades sociales, porque la persona se pueda estar sintiendo insegura porque considera que es tímida. Vale, pues en este caso tenemos en cuenta esto, pero también tenemos en cuenta las oportunidades que existen y las fortalezas con las que podemos enfrentarnos a esa situación. Os animo a hacerlo en vuestro caso. Recordad que las debilidades y las fortalezas hacen referencia a vuestra persona y las amenazas y las oportunidades hacen referencia a la situación en la que nos encontramos. Habrá mayor adaptación al medio cuantas más oportunidades podamos ver o podamos transformar las amenazas a oportunidades de alguna manera. Cuanto más pueda hacer yo esto, mayor será mi adaptación. Vamos a continuar con herramientas prácticas para mejorar nuestra autoestima. Lo primero que vamos a destacar es el nivel de consciencia. Es casi misión imposible sentirnos válidos y sentirnos competentes en un mundo en el que vamos sin atender, en un mundo del que no somos conscientes, en un mundo en el que estamos pasando de manera automática. Entonces, es muy importante que seamos conscientes, que estemos conectados con lo que nos rodea y con nosotros mismos, con cómo nos sentimos ante ese medio, para que de esta forma podamos aceptarnos a nosotros mismos. Voy a poner un ejemplo. Un ejemplo de matrimonio consciente y un ejemplo de matrimonio inconsciente. Un ejemplo de matrimonio consciente sería: he tomado la decisión de pasar el resto de mi vida con una persona, soy consciente de las debilidades que tiene esa persona, de los efectos que tiene y le doy mucha importancia a sus cualidades y a sus virtudes. Esto me permite poder enfocarme en el día a día, en disfrutar de esa persona y en que juntos crezcamos poco a poco y mejoremos. Luego estaría el ejemplo de matrimonio inconsciente. No me enfoco en lo que es mi marido, sino en lo que quiero que sea mi marido. Entonces, estoy constantemente en una actitud de lucha en contra de lo que realmente es. Esto me impide, primero, ser consciente de lo que tengo en el aquí y el ahora, y también me impide, por supuesto, aceptarlo. Para que haya aceptación, es fundamental que haya cierto nivel de consciencia. Lo mismo que hemos aplicado en estos dos ejemplos del matrimonio, lo aplicaríamos con nosotros mismos. Es importante que no nos enfoquemos en lo que queremos, más bien en lo que somos. Y esto nos va a permitir conocernos mucho mejor a nosotros mismos y aumentar nuestro nivel de consciencia exponencialmente. Luego, también es importante tener en cuenta que cuando no tenemos un nivel de consciencia elevado en nuestro día a día, vamos en piloto automático y eso quiere decir que también van a aparecer determinados pensamientos automáticos y corremos el riesgo de que
aumenten las probabilidades de que estos pensamientos automáticos estén sesgados, es decir, contengan algún tipo de error. Os destaco aquí 4 tipos de pensamientos automáticos sesgados. Pueden ser la sobregeneralización, que es de un hecho generalizar. Por ejemplo, he suspendido un examen, esto quiere decir que ya soy mala estudiante o que voy a suspender todos los exámenes. Pensamiento polarizado, una dicotomía entre blanco y negro. Voy de un extremo al otro, o las cosas están perfectas o están fatal. O soy una estudiante increíble o soy una malísima estudiante por haber suspendido un examen. Luego tenemos el sesgo de la personalización, que es que atribuimos todo lo que ocurra a nuestro alrededor a una causa negativa nuestra. Por ejemplo, si vas por tu oficina y una persona no te saluda, no te devuelve el saludo, que pienses, ¿habré hecho algo? ¿Estará enfadada conmigo? ¿Le caigo mal? Eso sería un ejemplo de personalización. Realmente nos falta mucha información para concluir algo como eso. No sabemos qué es lo que está pasando en la vida de la otra persona para que no nos haya saludado. O en el momento, a lo mejor simplemente puede que no nos haya escuchado o que vaya distraída con alguno de sus pensamientos o preocupaciones. Otro ejemplo de sesgo cognitivo sería la lectura del pensamiento. Dar por hecho lo que están pensando los demás sobre mí. Por ejemplo, he dicho este comentario que era poco afortunado, emito muchos juicios hacia mí mismo y además pienso que es que los demás están pensando que yo soy tonta por ese comentario. Esto es lectura del pensamiento. Yo no tengo pruebas de esa conclusión que estoy haciendo. Y ya por último, vamos a destacar el factor de la autoexigencia y el automachaque. Esto tiene que ver con todo lo que hablábamos anteriormente. Es importante que nos aceptemos a nosotros mismos tal y como somos para que no estemos constantemente exigiéndonos unos niveles de éxito o de perfección que sean desproporcionados, porque normalmente si esto es así nos vamos a agobiar y nos vamos a sentir mal con nosotros mismos. Y luego también es muy importante la autorresponsabilidad. Esto no quiere decir que emitamos juicios hacia nosotros mismos ni que hagamos una evaluación ética sobre nosotros mismos, sino que es fundamental que seamos el principal agente causal de nuestra vida. Lo que hablábamos antes, yo soy consciente de cómo estoy a día de hoy con respecto a mi autoestima. Por tanto, puedo empezar a tomar decisiones, pero haciéndome siempre responsable de las consecuencias de mis decisiones en mi día a día. Aceptar las decisiones que yo tomo, para lo bueno y para lo malo. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva en la que seguimos dando herramientas prácticas para mejorar esa autoestima. Lo primero es que dispongamos de un autoconocimiento bien desarrollado. Para valorarnos a nosotros mismos nos tenemos primero que conocer. Así que algo que os recomiendo es lo que decíamos antes del análisis DAFO. Un buen análisis DAFO bien elaborado y completo en el que pensemos y nos demos nuestro tiempo para pensar en nuestras debilidades y fortalezas nos va a ayudar muchísimo. Y luego también vamos a destacar el factor del apoyo social. Cuando sentimos que algo nos afecta es fundamental poder expresar nuestras emociones o poder pedir a los demás lo que necesitamos de ellos. Muchas veces nos ocurre que damos por hecho que los demás saben nuestras necesidades, saben cuándo tienen que apoyarnos, cuándo tienen que estar ahí y realmente esto no es así. Es fundamental armarnos de valor y permitirnos pedir lo que necesitamos a las personas cercanas a nosotros. Por otro lado, también es muy importante que aumentemos nuestras habilidades sociales aumentando nuestra asertividad, nuestras técnicas asertivas para expresarnos de manera adecuada y comunicarnos de manera adecuada con los demás, de tal forma que nuestra comunicación pueda ser más transparente y podamos realmente expresar lo que sentimos, lo que necesitamos, nuestros deseos.
Una técnica que os recomiendo es el modelo X y Z para esto. La fórmula del modelo X y Z sería: cuando tú dices o haces X, yo me siento y lo que me gustaría es Z. Por ejemplo, el otro día, cuando llegaste tarde, me sentí infravalorada porque noté que no estabas teniendo en cuenta mi tiempo. Lo que me gustaría es que la próxima vez me envíes un mensaje avisándome de que vas a llegar tarde. Esto es muy distinto a acusar a una persona y decir es que tú siempre, es que tú eres. En este caso lo que hacemos es hablar desde nuestra percepción, desde el yo, y transmitimos una emoción, lo cual va a hacer que la otra persona empatice con nosotros. Y no nos quedamos en simplemente una acusación, sino que proponemos una solución. Estoy proponiendo algo que a mí me va a ayudar a sentirme mejor y que tú también puedes realizar. Luego también es muy importante en nuestro día a día que tengamos ciertos hábitos que nos hagan sentir bien, como por ejemplo realizar actividades agradables. Esto lo mencionábamos antes, cuando hablábamos de una de las características de la baja autoestima. Es fundamental que en nuestro día a día nos permitamos realizar cosas que nos hacen sentir bien, actividades que nos gustan. Habrá días que podamos hacer estas actividades pues 1 hora del día, pero habrá otros días que solo pueda dedicarle 10 minutos, pues está bien, aunque sean 10 minutos, ya que esto me va a permitir que exista un hábito. Una actividad agradable puede ser cualquier cosa que a mí me haga sentir bien, como por ejemplo pasear, escuchar música, leer, lo que yo considere. Luego también vamos a destacar las estrategias de autorregulación emocional. Es súper importante que cuando tengamos una emoción desagradable la identifiquemos, la aceptemos y nos la permitamos. Una técnica concreta de autorregulación emocional sería la respiración diafragmática. Vamos a parar aquí un poco para explicar esta técnica. Consistiría en inspirar aire por la nariz, llevarla a la zona baja del abdomen, mantenemos unos segundos y expulsamos por la boca. Podemos poner una mano en el pecho, otra mano en la tripa, para notar cómo se mueve nuestra tripa. Vamos a probarlo una vez. Sería inspirar por la nariz, notamos nuestro abdomen hincharse, mantenemos y expulsamos por la boca. El permitirnos este ejercicio en esos momentos en los que necesitamos parar es fundamental para una adecuada gestión emocional y, por supuesto, para cuidarnos a nosotros mismos. Vamos a pasar a la siguiente parte en la que destacamos algunas técnicas que nos pueden ayudar a ayudar a una persona que tenga una baja autoestima. Lo primero, evitar generalizar. Hablábamos de la sobregeneralización anteriormente cuando mencionábamos los pensamientos automáticos. Es muy importante tener en cuenta que las personas nos podemos comportar de una manera muy distinta según las áreas de la vida en las que nos estemos exponiendo. Por ejemplo, una persona puede ser muy callada en casa, pero luego muy habladora con sus amigos. Entonces, la etiqueta de eres muy hablador o eres poco hablador no nos serviría, no podemos generalizar. Un ejemplo sobre esto podría ser que una persona juegue mal al pádel y decirle que es que se le dan mal los deportes. Primero me tengo que molestar en conocer un poco más a esa persona, así que evitamos generalizaciones. Luego también algo que ayuda mucho a los demás es reforzar sus logros. Recordad que uno de los factores del desarrollo de la autoestima es la percepción de lo que nos digan desde fuera. Por tanto, si yo me hago un poco responsable de esa parte y refuerzo los pequeños logros de esa persona a la que quiero ayudar, voy a poder hacerla sentir mejor. Por ejemplo, puedo felicitarla porque le haya salido bien una entrevista de trabajo, independientemente de que luego le cojan en el trabajo o no. Reforzar pequeños logros es muy importante. Siempre hay algo que podamos reforzar por muy pequeño que sea.
Luego también es muy importante ayudar a racionalizar y a relativizar. Cuando estamos muy preocupados por algo, es muy probable que nos obsesionemos con ello, le demos muchas vueltas y esto nos impida tener una perspectiva mayor. Por ejemplo, una persona puede decirte: hoy he cometido un error en el trabajo, pienso que me van a despedir, estoy muy preocupada. Puedes ayudarle a esa persona a racionalizar y preguntarle: pero ¿de qué magnitud era ese error? ¿Te han dicho algo en el trabajo? Y normalmente, ¿qué suelen hacer ante este tipo de casos? Es decir, ayudar un poco a desmigar esa historia que nos están contando y que tanto les está preocupando. Y aquí vamos con una de las características que me parecen más importantes, que es validar las emociones. Siempre que alguien nos esté transmitiendo una emoción que está sintiendo, es fundamental que no emitamos ningún juicio hacia la emoción. La validemos, le hagamos sentir que le estamos entendiendo. Ejemplo: me siento triste porque no sé si dejar mi carrera, me está afectando mucho en mi día a día. El tener una respuesta del tipo: eso es una tontería, va, termínala, ¿qué más da? No es tan grave. Es una respuesta que no me está permitiendo validar mi emoción. Otro tipo de respuesta podría ser: entiendo que te sientas de esta manera, estoy aquí para lo que necesites. Esa podría ser una buena respuesta, pero nunca juzgar o decir ese tipo de cosas como es una tontería, queriendo empequeñecer lo que le está preocupando a la otra persona. Luego, también es fundamental evitar las comparaciones y las etiquetas. Esto tiene mucho que ver con la generalización. No pongo etiquetas a las personas, sino que hablo más bien de hechos concretos. Y luego no comparo. Por ejemplo, es que tu hermana es la lista de la familia y tú eres la guapa, por ejemplo. Pues este tipo de comentarios realmente nos hacen que comparemos constantemente y que sepamos o que pensemos que nos están comparando constantemente con nuestra hermana, como en este ejemplo. Otro factor importante es evitar culpabilizar. Cuando alguien nos cuenta una preocupación, es súper importante que nuestro rol no sea el de transmitir si es correcto o no es correcto lo que ha hecho, sino comprender a la persona y acogerla. Imaginaros que os dice una persona: le he mentido a mi pareja y me ha pillado. El tener una respuesta del tipo: es que eso está muy mal, porque las mentiras, etcétera, etcétera, es algo que no ayuda en absoluto, sino más bien: vale, ¿cómo te sientes? ¿Qué es lo que puedes hacer? Ese tipo de respuesta va a ser mucho más adecuada en casos como estos. Vamos a pasar ya al final del taller. Espero que os haya gustado. Vamos a pasar a las preguntas antes de finalizar. Vale, ¿podría haber personas que desarrollen tipos mixtos de autoestima? Esta es una pregunta muy interesante. Lo cierto es que las personas podemos tener un tipo de autoestima u otro en distintas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, en pareja puedo tener una autoestima baja e inestable y en mi trabajo puedo tener una autoestima alta y estable. Así que, respondiendo a esta pregunta, sí, podemos tener distintos tipos de autoestima, sobre todo según el área de nuestra vida y según la etapa vital en la que nos encontremos, porque la autoestima es cambiante. ¿Qué le podemos decir a un adolescente con la autoestima baja? Bueno, sobre todo aplicar las herramientas prácticas de la diapositiva de cómo ayudar a una persona con baja autoestima, que os la podéis descargar, por cierto, las diapositivas. Y sobre todo a un adolescente lo más importante es preguntarle cómo se siente, permitirle hablar y permitirle ese espacio y sobre todo preguntar, no dar por hecho nada. La comunicación con los adolescentes diría que es lo más importante en esa relación con ellos. Otra pregunta sería: ¿puedes repetir qué es cada parte del DAFO? Por supuesto. Serían debilidades, que hace referencia a nuestra persona, amenazas,
que hace referencia a la situación. F de fortalezas, nuevamente ponemos el foco de atención en nuestra persona, en nuestras fortalezas personales. Y la O se refiere a las oportunidades de la situación, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Tenemos otra pregunta que sería, en el DAFO no consigo encontrar mis fortalezas, ¿qué puedo hacer? Vale, importante. Cuando no encontramos nuestras fortalezas, es muy probable o que nos estemos automachacando o que realmente nos conozcamos muy poco. Lo que te recomendaría sería empezar a programar momentos del día en los que estés contigo mismo, que empieces a hacer actividades que te gusten y actividades que sean individuales, y luego ir pasando a actividades que te gusten pero que sean actividades más sociables. El hecho de pasar tiempo contigo mismo y permitirte sentir y permitirte hacer cosas que te gustan te va a ayudar enormemente a desarrollar tu autoconcepto, a conocerte más a ti mismo. Otra pregunta es ¿cómo podemos subir nuestra propia autoestima en un momento crítico? Vale, en un momento específico es muy difícil que de repente podamos subir nuestra autoestima. Entonces, es fundamental que en nuestra autoestima estemos trabajando en nuestro día a día, hacer ciertos hábitos que nos ayuden a desarrollarla, pero no pretender que en un día concreto yo pueda aumentar mi autoestima para hacerme cargo de un problema. Si una situación me está superando, es probable que me falten ciertas herramientas. Si con las pautas que hemos dado en este taller no son suficientes, pues yo lo que recomendaría es realizar una terapia enfocada en esto. Otra pregunta sería, ¿qué pasa cuando una persona con autoestima baja no se siente mejor cuando otra persona le intenta ayudar, debido precisamente a su baja autoestima? Pues no pasa absolutamente nada, simplemente lo que es importante es ser consciente de que tenemos un apoyo social muy importante y buscar ayuda por otro lado. Por supuesto que nuestra autoestima no va a depender solo de lo que nos digan los demás. Recordad de lo que hablábamos, por mucho amor que yo perciba desde fuera, nadie puede respirar por mí, nadie puede motivarse por mí, nadie puede actuar por mí. Entonces, es un momento en el que es importante aplicar la aceptación, la responsabilidad y empezar a cambiar ciertos hábitos de nuestra vida. Luego tenemos una última pregunta que sería ¿cuánto tiempo necesitamos para mejorar la autoestima? Pues va a depender de cada persona, pero es muy importante que tengamos en cuenta que la autoestima es cambiante, es un proceso, habrá épocas en las que nos encontremos mejor con nosotros mismos, épocas que peor, pero siempre es importante tener el objetivo de estar cuidándonos y de estar tratándonos bien y mejorando esa autoestima. Muchísimas gracias a todos por vuestras preguntas. Hemos llegado al final, muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestra participación. Tras el taller recibiréis una encuesta de satisfacción. Por favor, dedicad solo unos minutos a responderla, ya que vuestra opinión nos importa y nos ayuda a mejorar. Si queréis ampliar información o tratar otros temas conmigo, podéis coger cita a través de la aplicación de Mis Sanitas, en la pestaña Programas de Salud, en los programas de psicología. Recordad que yo soy Grecia de Jesús y que también tenéis la videoconsulta a vuestra disposición para coger una cita. Además, podéis pedir cita para otras especialidades del servicio de promoción de la salud, como pueden ser actividad física, nutrición, maternidad o salud infantil. Un saludo y feliz día a todos.